Señor, hermano, Dios los bendiga. En esta hora, gracias al Señor que nos permite una vez más poder compartir la palabra de Dios. Y saludamos a todos los hermanos que miran este canal, que cada domingo van escuchando el mensaje y alentándose. La familia, los hermanos del sur, los hermanos del norte y también los hermanos que están en Paraguay. Gracias al Señor por los hermanos que están trabajando en la obra del Señor y qué importante que es estar firme en el llamamiento que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Un llamamiento santo en el cual el Señor confió en nosotros para poder apacentar la grey y también la familia, poder congregarse y escuchar el mensaje de cada reunión donde usted va. Quisiera compartir con ustedes una palabra del Señor y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 11. Gracias, Señor. Y versículo 25. Proverbio 11, 25. Vamos a ver un poquito ahí lo que dice la palabra del Señor sobre la vida y la conducta, ¿no? del justo y del malvado. Vamos a leer cómo es la vida de cada uno, cuáles son sus actitudes y todo lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, ¿no? Lo que éramos ante nosotros y lo que somos hoy. Vamos a leer y vamos a dar lectura, Proverbio 11, 25. Dice, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Bien, acá el proverbio está hablando del alma generosa, de la vida generosa. Y tal vez antes no éramos generosos, tal vez nos costaba mucho ser generosos, muy mezquino, muy para nosotros nada más, pero éramos poco de compartir, porque estábamos en otra vida sin Cristo. El conocimiento que teníamos no nos daba para razonar conforme a la palabra de Dios, porque estábamos en tinieblas. Pero una vez que hemos venido al Señor, las cosas cambiaron, despacito fuimos cambiando, y a través de la palabra el Señor nos dio el entendimiento y la sabiduría para poder entender la palabra del Señor y la vida que Dios quiere que nosotros podamos llevar en esta tierra. Ser diferente a lo del mundo, ser diferente al malvado. Nosotros somos justificados, somos justos por el Señor Jesucristo. Y acá la palabra dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, ¿no? Yo muchas veces me he presentado mi vida misma en que cuando uno está todavía lejos del conocimiento de la palabra del Señor, no tiene la noción justa, verdadera de la palabra y actúa y piensa como egoístamente, ¿no? Uno para sí mismo, uno para uno solo y no piensa para el prójimo. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros a pensar en el prójimo, no en nosotros mismos. Y acá habla de ser generoso entre los hermanos, de ser generoso en la familia, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que dejó de hacerlo y hay mucha gente que no lo hace, ¿no? No lo hace para nada. Pero gracias al Señor que a través de la palabra Él nos da el conocimiento para cambiar de actitud y poder ser generoso. Hace muchísimos años nosotros podemos ver que los mismos trabajos que hoy hay no eran los mismos de antes. Había pocos recursos, la economía era muy poca, pero luego se fue acomodando todas las cosas. Y usted va a ver que en muchas instituciones, cómo empezaron las iglesias a formar del pueblo, a formar su casa de oración, fueron con mucho esfuerzo de todos los hermanos, aún dando más de lo poquito que tenían lo daban, se quedaban sin nada. Nosotros gracias al Señor, hemos escuchado mucho testimonio de nuestro hermano Pañagua y de los hermanos que ya partieron con el Señor, de cuánto esfuerzo que ellos hicieron para la obra de Dios, y que dejando de lado aún sus comodidades, prefirieron mirar la casa del Señor, mirar la iglesia, donde ahí se iban a congregar muchas almas y que iban a venir al Señor, ¿no? Entonces uno va aprendiendo de los hermanos y uno también va aprendiendo la palabra, y gracias al Señor que tenemos esos ejemplos de los hermanos que fueron dadivosos con el Señor y que la obra fue creciendo, y cuando la obra fue creciendo también fueron ayudando a las familias necesitadas. Nosotros tenemos un caso en una hermanita de Casasco,
donde vino muy necesitada del Señor, una hermanita jovencita donde su esposo la dejó con 5 hijos, chiquitos todos, y ella no soportó donde su esposo la dejó y se fue de la iglesia, joven, hasta ahora es jovencita. Y sabe que despacito ella tuvo lamentablemente una mala vida, no pudo afirmarse bien, muy dolida por lo que el esposo le había hecho, pero eso fue produciendo en ella una herida en su corazón y no se congregó más. Terminó de congregarse y se echó como al abandono espiritual y quedó y se fue ganando la pobreza, fue ganando su vida, fue perdiendo todo. Uno cuando lamentablemente pierde la orientación espiritual también influye mucho a la economía, influye mucho. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia. Y una de las cosas que nos enseña el Espíritu Santo es ser ordenado. En todas las áreas ser ordenado, porque Dios es ordenado y quiere que nosotros seamos ordenados, porque de esa manera los de afuera te mirarán a ti y me mirarán a mí de cómo somos, de ordenados que somos y la disciplina que podemos tener. Nuestra hermanita lamentablemente lo perdió todo. Y muchas veces fuimos a la casa, le hablamos y como uno puede decir, lloraba, le tocaba la palabra, pero no había esa fuerza para poder congregarse nuevamente. Hasta que llegó un momento donde se empezó a congregar, a tener fuerza para hacerlo, vino con sus hijitos, se empezaron a congregar, a gustar de la palabra de Dios y a poner por obra la palabra, ¿no? Porque es muy importante cuando nosotros escuchamos la palabra, ponerla por obra, porque la palabra es la que aumenta la fe a cada uno de nosotros. Así lo dice la Biblia. Y fue, hermano, despacito fue progresando. El Señor le fue ayudando, el Señor fue acomodando todas las cosas, el Señor le ayudó económicamente. Y hoy, gracias a Dios, mi hermanita está mejor, sus hijitos tocan el instrumento, la guitarra, el Señor preparó todas las cosas. Algo que pareciera a ojo humano, veíamos algo que no era posible. Pero para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿no? Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la fe que ella puso en la palabra cuando la escuchó, fue poniendo eso por obra y el Señor fue emparejando lo que ella necesita. Hoy está feliz, hoy agradece, hoy sus hijos tocan los instrumentos y están todos contentos, hermano. Tempranito llegan a la iglesia ellos. Y ya media hora antes ya están ahí preparados con su guitarrita, alabando el nombre del Señor. Entonces vemos cómo Dios, hermano, empieza a proveer a los hermanos, cómo el Señor empieza a ver la necesidad que la familia tiene. Y luego eso viene para nosotros una enseñanza, porque cada familia no nos tenemos que olvidar, hermano, nuestro estado como estaba. Nuestra economía y también nuestra parte espiritual no era buena. Pero el Señor nos enseñó y nos educó cómo vivir y nos enseñó a compartir. Mira, la palabra dice en el libro de los Hechos cómo empezó la iglesia. La primitiva iglesia, cómo empezó. Estaban todos unánimes y todos compartían. Para todos era todo igual, todo común. Nadie tenía más que otro. Aquel que tenía 4 pesos lo compartía con aquel que no tenía nada y todos iban creciendo. Y eso lo que vieron la gente de afuera y vio como el pueblo fueron y llamaron unos a otros. La palabra dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán que son mi pueblo? Que se aman unos a otros. Y eso lo de afuera, la gente de afuera ve muchas veces en las reuniones cuando se termina, los hermanos, cómo se saludan, cómo conversan, cómo se ríen, comparten cosas lindas. Y eso no está en todos los hogares, eso no está en toda la familia. Entonces nosotros vemos cómo la palabra nos enseña a nosotros y nos cambió. Y eso que el Señor puso en nuestras vidas, que hemos pasado necesidades, no nos ayudó también a pensar en el prójimo. Acá la palabra dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande de Pablo. Pablo, un hombre que estaba bien, económicamente estaba bien, estaba cerca del gobierno de los judíos y tenía mucha autoridad. Pero llegó un momento cuando él llegó a Cristo, tuvo un encuentro con el Señor, empezó a trabajar para Dios. Las cosas todas cambiaron, porque ya no estaba el mismo apoyo de antes para Saulo, que luego fue Pablo. No estaba el mismo apoyo.
de sus amistades, de la gente que tenía más poder. Se terminó todo el apoyo. Ahora Pablo era un perseguido. Antes perseguía y tenía toda la potestad, la arrogancia que tenía él y que se alegraba por el trabajo que hacía. Pero vemos cuando vino el Señor, las cosas cambiaron totalmente. Y Pablo ya era diferente. Ya no era Saulo, era Pablo. Ya su parte económica ya fue diferente. En la parte espiritual, a lo primero estaba un hombre ciego que no sabía entender bien las cosas del Señor, pero cuando vino el Señor le hizo cambiar ese pensamiento, cómo tenía que obrar y cómo cambiaron, ¿no? De lo económico que estaba bien, pasó a ser un hombre muy necesitado. Pero eso nunca él lo hizo apartar del Señor. Nosotros podemos ver donde él habla en Filipenses, habla de la vida que él llevaba y estaba muy contento por lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros a veces no tenemos lo que queremos y decimos, si Dios está conmigo, ¿por qué no me provee? Si yo soy hijo de Dios, no me tiene que faltar nada. Y dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni que esté mendigando pan los hijos, ¿no? Pero necesidades muchas veces pasamos. Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Tal vez no comemos lo que queremos y comemos lo que tenemos nada más. Y no nos saciamos, no queremos eso, ¿no? Estamos como en el desierto, los hebreos estando ahí, ya estaban cansados, hermano, no queremos, hermana, ya estamos cansados. Y usted estará diciendo, yo siempre lo mismo, ¿cuándo va a cambiar las cosas? ¿Cuándo Dios se va a acordar de mí? Bueno, todo un proceso que nosotros debemos pasar como hijos de Dios. ¿Sabe para qué? Para no aferrarnos a las cosas de este mundo, para no aferrarnos a lo material. El reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida, Así que por ahí vamos enfocando la palabra de Dios, pero sí nos enseña la palabra a ser generoso. No sé si usted, hermano, es generoso en su economía, si comparte con el necesitado. Y qué lindo sería que usted pueda, aquel que tiene la posibilidad y que tiene un buen sueldo y que está bien económicamente, y usted dice, me está sobrando plata, ¿qué hago? ¿Qué reformo en casa? Y tal vez en casa no hay que reformar nada, pero en algún lado hay que poner la plata, dice usted. Pero ¿sabe cuánta necesidad que hay? Si nosotros podríamos cambiar esa mentalidad, decir, Señor, ¿a dónde está la necesidad? Revélame, muéstrame qué familia o qué lugar, Señor, que uno de mis hermanos esté necesitando. Yo quiero bendecirlo, Señor. Porque muchas veces nosotros fuimos y hemos estado en esos momentos difíciles. Y pareciera que luego cuando todo pasó y que estamos bien, nos hemos olvidado de cuánta necesidad que tenemos. Hoy más que nunca se ven muchas necesidades. Tal vez muchas personas, muchos hermanos que están bien y nos olvidamos, hermano, nos olvidamos. Quiero decir que nos olvidamos, gracias al Señor, que estamos trabajando en un lugar donde hay necesidades. Y muchas veces los hermanos me hacen pisar tierra como diciendo, acordate que necesitamos y la ayuda está, gracias al Señor que está, se ayudan entre los hermanos, se ayudan. Lo que hay, lo poquito, hay siempre compartiendo. Y eso me hace acordar y me hace llevar el pensamiento de la primitiva iglesia, cómo compartían todas las cosas. Porque había pobreza, hermano. Era terrible la pobreza. Hoy tal vez la pobreza es diferente a la de años atrás, siglos atrás, donde hoy hay muchos recursos, hoy hay muchas ayudas y los trabajos son diferentes. Hoy los hermanos económicamente están bien, no todos tal vez, pero aquellos que están bien, podemos reflexionar en esta tarde y pensar y acordarnos del prójimo, acordarnos de la familia, que tal vez nosotros tenemos todo y hoy vamos a entrar a la heladera de los cristianos, a la alacena de los cristianos, lo que hay, y a veces en otro lugar no hay nada, hermano, pero no hay nada. Y usted dice, pero servimos al mismo Dios. Sí, es verdad, servimos al mismo Dios. Pero la palabra también nosotros, usted podemos ver en Pablo, que es lo que también sucedió en él. La palabra nos enseña a nosotros ser generosos. La palabra nos enseña a ser nosotros generosos. Servir a Dios aún con nuestros bienes. Y acá la palabra dice, el alma generosa será prosperada. ¿Qué le parece? El que bendice, el que ayuda a un hermano, es prosperado. Creo que todos nosotros, y yo tengo mucho testimonio, hermano, que siempre que he podido tener algo, he ayudado a los hermanos cuando he tenido necesidades sin decir nada, solamente Señor,
tú sabes la necesidad que tengo. Y venía, si no venía un hermano, venía otro u otro de la familia, pero sin decir nada, sin andar pidiendo a uno el otro. Pero Dios se encargaba de hacer sentir a uno, a otro hermano, a un desconocido, lo que fuere. Y Dios siempre estaba. Entonces, a mí me enseña mucho eso. Tengo que ser generoso. Dios conmigo es generoso. Siempre ha extendido una mano conmigo. En grandes necesidades, Dios siempre estuvo. Tal vez no el día que queríamos nosotros, pero tal vez al otro día sí estaba la bendición de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Yo lo quiero ahora. Usted dirá, no, yo ahora quiero, hermano. Dios quiero que me bendiga ahora. Pero no es así. Los pensamientos del Señor son otros. Él puede ser que mañana, pasado, dentro de una semana, pero deje que Dios haga como Él quiere, que es mejor a lo que nosotros podemos pensar. Y los caminos de Dios no son los caminos que nosotros queremos trazarnos por nuestra propia cuenta, como diciendo, le voy a ayudar al Señor y me voy a adelantar. No nos adelantemos nada. No querramos hacer algo que luego nos vamos a arrepentir. Dejemos que Dios obre, que la bendición de Dios está. Si estamos orando, hermano, vamos a confiar en el Señor. Por algo la palabra dice que la fe se aumenta escuchándola, los mensajes que usted escucha de su pastor, sábado, domingo, cuántos días tenga de reunión, escucha la palabra, atento ahí, en el culto ahí siempre atento, todos los sentidos ahí, en el mensaje, sabiendo que en cualquier momento ahí viene la palabra y el Señor le habla y ahí donde usted tiene que actuar, ahí donde la fe empieza a moverse y empieza a obrar. Entonces Dios nunca nos va a desamparar, hermano, nunca, jamás. Y vamos a ver en Filipenses, donde Pablo habla y de la vida que él tuvo también, y a nosotros nos ayuda mucho también, diciendo, hermano, me pasa de todo, un montón de cositas tengo, pero es probada nuestra fe, es probada nuestra paciencia, es probada la paz que tenemos. ¿Y qué pensamos de Dios? No, nosotros podemos pensar que Dios es bueno cuando todo nos va bien, pero cuando todo nos va mal, ¿qué pensamos? Vamos a retroceder, vamos a pensar mal de Dios. Dios me abandonó, no me quiere más, Dios no me ama. Sí que nos ama, hermano. Dios está con nosotros, Él te prometió, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Así como tú le prometiste al Señor el bautismo, ¿te acuerdas? Promete, hermano, servirle al Señor todos los días de tu vida. Sí, hermano, prometo. Y hay testigos. Tuvieron los hermanos, de donde te bautizaste, estuvieron los ángeles, estaba el Señor, estaba el Espíritu Santo, que tú le dijiste al Señor, Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Y sabe que en esa palabra, todos los días de mi vida, también entraba en la economía, entraba en tu estado espiritual, a veces que bajas. ¿Y qué haces? Clamamos a Dios, pedimos ayuda. Voy a alzar mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Entonces somos probados en todo, hermano. Nosotros como hijos de Dios somos probados en todo. Y si usted dice, sí, pero yo no encuentro la Biblia. Pablo fue un hombre que fue probado en todo. Y vamos a leer qué le pasó a Pablo. Y usted medite si lo que le pasó a Pablo, usted lo pasó. Y ahí vamos a comparar. Y nos sacamos toda duda que tenemos. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Gracias, Señor. Y versículo 10. Gracias, Señor. Mire lo que dice acá, donde Pablo anima a los hermanos de Filipenses por algo que hicieron, ¿no? Primero vamos a leer esta parte, pues vemos otro caso de Pablo. Dice Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, escuche bien esto, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Ya que a Pablo le está remarcando acá que haber revivido, ya que los hermanos de Filipenses tenían una actitud buena, pero había pasado algo, sucedió, donde Pablo le dijo, han revivido lo que hacían antes, ¿no? Tal vez antes lo hacía usted, o tal vez antes era dadivoso, tal vez era generoso, pero ahora ya no lo es más. Pareciera que se olvidó. Y usted es bendecido, hermano. Usted es bendecido, muy, muy, muy bendecido. Entonces comparta la bendición de Dios con aquellos que no tienen. Y va a ver que va a recibir la bendición de Dios también. Dice, Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, en gran manera me gocé en el Señor, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo estaba diciendo,
diciéndole, no le dijo en sí, pero con pocas palabras, cómo se acordaron de Pablo los hermanos. Porque Pablo tenía necesidad. Pablo no tenía un trabajo fijo. Pablo iba de un lado a otro predicando la palabra de Dios. Y dejó todo Pablo, ¿eh? Pablo dejó todo. Dejó toda su parte económica, habrá dejado su casa, su familia, su puesto que tenía también con los principados, sacerdotes. Él lo dejó todo, todo lo dejó por causa del Señor. Pero el Señor le pagó. Y él pasó muchas necesidades, pero muchas necesidades. Entonces Pablo le dice acá a los hermanos de Filipenses, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escuche bien esta, a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Pero mire todo lo que dice, ¿eh? No era que Pablo ya fue el apóstol y ahí estaban los premios de Dios, no, porque no pasaba por ahí. Pablo tenía más experiencia espiritual que la parte económica. Hermano, la bendición viene cuando nosotros somos espirituales. Ahí tiene que trabajar, no sé si decirle igual, la balanza igual o más espiritual, más económico, pero sería lo ideal, ¿no? Económicamente, espiritualmente bien, y luego el Señor va añadiendo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque Dios sabe que usted necesita algo, sí lo sabe muy bien. Dios no es que no lo ve, sí lo está viendo, sea donde esté viviendo. Estés viviendo en el campo, en el monte, en la ciudad, donde sea, en las montañas, a donde Dios, estás trabajando, Dios conoce tu necesidad. Tal vez nosotros no la conocemos, pero Dios conoce. Y Dios es poderoso para tocar al corazón de alguien y traerte lo que tú necesitas. Acuérdate de Elías. Elías, el Señor lo mandó a un lugar y le dijo, a aquel lugarcito vas a tomar agua del arroyo y voy a mandar a los cuervos que te alimenten. Y le traían carne. No especifica la carne si era un conejo, una liebre, no sé, y él la tenía que preparar, no lo dice, pero que le traían carne. Pero supongamos que sí, que el cuervo traía la presa, la largaba ahí y él tenía que limpiar, cocinar y comer, ¿no? Entonces vemos en esa parte como Dios tuvo el cuidado de Elías. Y estaba viviendo un momento difícil Elías, un momento muy malo también, lo estaban persiguiendo. Pero el Señor no lo abandonó. El Señor en ningún momento lo abandonó. Y le dijo en ese momento, de ahí se terminó el agua. Después el Señor le dijo, bueno, ahora te tenés que ir a otro lado. Pero también el Señor estaba en todo, hermano. El Señor no es que no ve. Él todo lo ve. Él todo lo puede. Está esperando qué actitud nosotros vamos a tomar. ¿Cuáles van a ser las palabras que nosotros le vamos a decir al Señor? ¿Qué va a pensar nuestra mente? ¿Qué va a quedar en nuestro corazón grabado? Porque también nuestros hijos ven eso, hermano. Tu familia ven, tus parientes ven todo eso. Hay muchos testigos que están viendo cómo nosotros vamos a actuar. ¿De qué manera? Si vamos a tomar locamente alguna cosa que indebida y va a ser peor. Entonces el Señor lo sabe todo y Él está esperando y viendo en algún momento, hermano, cómo Él va a obrar. Conforme a nuestro corazón, Él va a obrar. Sé que todos hemos tenido necesidades y aún seguimos teniendo. Pero el Señor está, hermano. A donde sea, el Señor está. Si el Señor te puso un lugar para trabajar y Él te llamó, hermano pastor, si Él te llamó, Él te va a sustentar. Como aquel se dice aquellos dichos, ¿vio? El que invita paga. Bueno, si el Señor te invitó a trabajar en la obra, Él va a pagar tus necesidades. Pero tú tienes que quedarte ahí donde estás, no te muevas. Si el Señor te puso, Él te va a sacar. Él te va a decir, anda a otro lado, pero no, ahí, como le dijo a Elías, anda a aquel lugar y ahí te quedas. Y ahí se quedó. Y cuando el Señor le autorizó, ahí él se movió, pero ahí estaba tranquilo. Pero el Señor estuvo sustentando la vida de él. La estuvo sustentando muy grandemente. Entonces, vemos acá a Pablo lo mismo. Pablo en un momento le agradece a Filipenses porque han revivido los hermanos el cuidado que tenían con Pablo, que tal vez no lo estaban haciendo
se habrán olvidado, no quisieron, se confiaron, habrán dicho no tienen necesidad, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que cuando ves uno tiene todo en abundancia, a veces ni piensa si el otro necesita o no. No piensa, hermano, no piensas así, no piensa. Yo quiero decir la verdad, a veces tenemos mercadería en casa y me molesta a veces tener 3 paquetes de fideo o 4 o una, me molesta mucho porque a la vez veo que hay tanta necesidad y yo le digo al Señor, si hay alguien que tengo que dar, que golpee la puerta de casa y para darle o llevarle a un hermano, todo lo veo, hermano, en esta parte. Y bueno, gracias Señor que en esa parte uno es generoso, mira la necesidad de los hermanos y mira, si alguien mira a golpear la puerta de tu casa, ¿qué vas a hacer? Si tienes un paquete de azúcar y él te está pidiendo un paquete de azúcar, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, tengo 1 kilo y no tengo para mí, lo poquito que tenga, compartirlo. Porque no sabemos, nosotros hermanos, no sabemos bien si algún día puede el Señor mandar un ángel y te manda a golpear la puerta de tu casa y te pide algo. Y tú tienes, pero como no te gusta esa gente, tú dices, no tengo nada, vaya nada más. Y no le da nada. No sabemos, a veces, hermano, vemos cosas que no lo podemos entender. Que algún día cuando estemos en el reino de los cielos, el Señor nos explicará todas las cosas que a veces no entendemos. Pero ser generoso es lindo, hermano. Compartir con el necesitado es lindo. Yo muchas veces veo familias que vienen a la iglesia y no tienen para un paquete de azúcar. Y los hermanos piden y a veces yo me pongo eso, uy, Señor amado, no tiene un paquete de azúcar. Y hoy está necesario cuando hay chicos, ¿no? Y a veces le ayuda cuando hay, cuando no hay, pero siempre hay estar mirando en esa parte, en todas las necesidades. Desde ya que los hermanos no van mucho, no dicen, hermano, estoy necesitando esto, estoy necesitando, no, ellos oran. Y otros tal vez que no pueden ni lo piden. Pero la mayoría de los hermanos están, Señor, tú sabes mi necesidad, tengo esta necesidad, ayúdame. Y el tener necesidad no es vergonzoso, hermano, porque son momentos que tenemos que pasar, porque algún día estaremos bien, llegará el momento, estaremos bien, Dios va a proveer, abre puerta, camino, nos levantamos. Pero eso que cuando nos estamos en alto, acordémonos también del necesitado, que hemos estado nosotros de la misma condición, necesitando. Gloria a Dios. Entonces acá Pablo está hablando a los hermanos que se acordaron de él. Y Pablo le dice, sé que faltaba la oportunidad de que me ayuden. Le está diciendo, faltaba la oportunidad, pero aquí. Entonces los hermanos de Filipenses le dan una ayuda a Pablo porque estaba trabajando para la obra. Y como decíamos al principio, Pablo no podía comprometerse tanto en los trabajos cotidianos porque era mucha la obra, hermano. Había muchas almas. Usted va a ver que después Pablo lo que siente puede tener necesidades, pero a él no le preocupaba la necesidad. Él no le preocupaba eso, le preocupaba otra cosa, que después lo vamos a ver acá. Y mire el amor que tenía Pablo, ¿no? Que superaba todos los momentos difíciles que él estaba pasando y sabía que todo era pasajero. Entonces acá la palabra dice, sé vivir dice humildemente, dice Pablo, y tener en abundancia. O sea, que sabía todo. En todo y por todo estoy enseñado. Escuche bien, por todo y en todo estoy enseñado. Mire, hermano, la necesidad que tenía este varón, pero dice, en todo estoy enseñado. Acostumbrado o por decir, no estoy sorprendido cuando tengo la abundancia y cuando no tengo nada, no me sorprendo, tranquilo. El Señor proveyó, el Señor nos dio, amén. Tengo una abundancia, gloria a Dios. No tengo nada, bueno, gloria a Dios, ¿no? Aleluya, que el Señor nos dé la capacidad para entender cuando no tenemos, gloria a Dios, no ser como el hijo caprichoso, ¿vio? El hijo caprichoso, cuando quiere algo y dice sí, llora y patalea y se sentó ahí en el piso y ahí quedó. Bueno, nosotros no somos hijos caprichosos. Alzaré mis ojos a los montes, de adonde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No va a tener poder para proveer lo que necesita, hermano. Sí que Dios tiene proveer. Puede proveer todas las cosas. Y dice, ser vivir en humildemente, ser tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, llenito,
como para tener hambre. Aleluya. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. Pero a lo último dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, ¿no? A veces Pablo se iba a dormir con la panza llena y otras veces que no. Otras veces tenía hambre. Otras veces pasó miles de cosas. Hermano, sé que los hermanos fundadores que fundaron estas instituciones y tal vez de muchas instituciones también, no solamente acá, los hermanos fundadores han pasado muchas necesidades en la parte material, pero el Señor estuvo. Y tal vez no la contaron todo, y tal vez los hermanos no cuentan tantas cosas, no siempre cuentan lo bueno, lo lindo, pero cuando se da a veces los casos, sí se cuentan de las necesidades que tuvieron y como Dios fue emparejando lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces todo eso a nosotros nos arma espiritualmente, nos fortalece y hermanos, nos animamos unos a otros. Es saber que todos hemos pasado por momentos difíciles. Y acá Pablo dice, he pasado hambre, he tenido abundancia, he estado con el estómago lleno y vacío, pero de todas las cosas que he padecido necesidades, dice, todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. ¿Qué le parece? O sea que no es todo lo económico, sino que en Cristo es mucho mejor, hermano. Él, confiando en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. ¿Para qué? Para pasar el momento difícil. Para cuando estoy bien también no olvidarme. Cuando estás bien, no te olvides que si algo tiene, que el Señor te lo dio. Si tiene un trabajo, es porque el Señor te lo dio, abrió puerta de trabajo. Acuérdate, tú oraste por ese trabajo. ¿Te acuerdas bien? Sí, el Señor ha provisto mucho en tu casa. Sí, amén. Bueno, acuérdate también del necesitado. Vamos a leer otro versículo más. Dice en Corintios, 2 Corintios 11, 23. Ahí Pablo también está hablando algo de su vida, ¿no? Gracias, Señor, que su vida está escrita acá en la Biblia y nosotros podemos ver, hermano, y que no es tan solamente que tú estás pasando un momento difícil o lo has pasado, sino que también hubo otras personas también que pasaron momentos difíciles. Dice 11:23, gloria a Dios, dice, los sufrimientos de un apóstol, aleluya, los sufrimientos de un congregado, los sufrimientos de un diácono, los sufrimientos de un pastor, los sufrimientos de una diaconisa, los sufrimientos de un joven, los sufrimientos de un anciano, de un evangelista, de un misionero, para contar hay un montón, hermano, para contar hay un montón. Testimonio hay muchos, pero vamos a ver qué dice Pablo acá, el 23. Dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más en trabajo más abundante. Mire lo que pasó, Pablo. En azote sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahí está Pablo hablándole a los hermanos y para nosotros también. Entonces vamos a ponernos en la línea. Usted acá Pablo y usted de este lado. Entonces vamos a comparar lo que pasa usted y lo que pasó Pablo. Y lo ponemos en balanza. ¿Quién sufrió más en ese momento? Tal vez lo que tú estás pasando no es nada comparable a lo que Pablo ha pasado, ha soportado en todo lo que tuvo que pasar. Entonces él está describiendo lo que pasó en su vida, que no fue todo color de rosa, no fue todo lindo. Momentos difíciles pasó y acá también físicamente, no solamente económicamente, sino que fue azotado, lo golpearon. La pasó mal, Pablo. Dice la palabra, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Qué vida, ¿no? Qué momento de Pablo, pero difícil. Y llevando la palabra de Dios, No fue él porque quiso, porque le fue la idea en su cabeza, voy a conocer este país, voy a esta ciudad. No,
fue todo por causa de la obra de Dios. Y él podía haber dicho al Señor, Señor, estoy trabajando en tu obra. ¿Por qué tengo que tener esta necesidad? Señor, estoy predicando el Evangelio, Jesucristo. ¿Y por qué tengo esto? Pero no lo dijo en ningún momento. Él está aclarando lo que pasó en su vida y a la misma manera alentando a los hermanos que sigan adelante, que no se queden por cualquier cosa, que no vuelvan atrás, sino que sigan confiando en el Señor. Por eso dice en el libro que hemos leído tanto anterior, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que si hermanos, si alguien tenemos que imitar o ver los ejemplos de este varón Pablo, que pasó de todo. Dice la palabra del Señor, hermano, el 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, o sea que en el agua no es cualquier cosita. Gloria a Dios, dice, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se ha agolpado cada día es la preocupación por toda la iglesia. Mire lo que más le preocupaba. Lo que más le preocupaba a Pablo era los hermanos de la iglesia. Él podía saber y podía pensar, si voy a tal lugar, no me van a recibir bien, hay peligro, no conozco a nadie. Pero él tenía que predicar el evangelio, porque él tenía un celo por las almas, porque tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios, escuchó la voz de Jesús. Y eso es lo que le quedó el grabado. Cuando el Señor le encarga el evangelio a él. Él desde ese primer día hasta que murió, partió con el Señor, en ningún momento se desvió por todo lo que pasó. En ningún momento podemos decir se quejó y quiso volverse atrás, como muchas veces lo hicieron los hebreos en el desierto. Pasando un momento difícil, dijeron, ¿por qué no volvemos a Egipto? Ahí estábamos bien. Y se habían olvidado que en Egipto lo maltrataban. Se habían olvidado que lo azotaban. Se habían olvidado que ahí trabajaban de sol a sol. Que no tenían opinión, que no podían descansar, que no podían hacer lo que querían. Eran esclavos. Pero cuando el Señor los saca y los pone en el desierto y eran libres, podían sentarse cuando a veces querían la arena, podían respirar tranquilo, podían reírse, conversar entre ellos. Ya no había un látigo detrás de su espalda castigándolo por un momento difícil, que le faltó agua, que le faltó comida. Empezaron a negar a Dios. Vio que y usted dice, pero qué malo que fue Israel. A veces nos ponemos a pensar, qué malo que fue Israel, qué malagradecido que fueron. Pero muchas veces a nosotros nos pasa que a veces tomamos actitud de esa manera. Dios quiera que no podamos más tomar esa actitud. Y si alguno ha tomado esa actitud de querer volver atrás porque le falta esto, le falta lo otro, porque no está viviendo como quiere vivir. Y usted ve que desde el mundo, aquel que nos sirve a Dios, prospera, anda bien, no le falta nada. Y usted dice, yo sirvo a un Padre rico, que Él es dueño de la plata y el oro. ¿Cómo puede ser esto? Que esté pasando pobreza y necesidades. Pero esto no consiste, hermano, la salvación no consiste en lo económico. Sabe que nosotros estamos aquí, somos peregrinos. Nuestra morada, nuestra patria, nuestro país, como quieras llamar, arriba está. Estamos nosotros anotados en el libro de la vida. Ahí, allá está nuestro hogar. Allá tendremos calle de oro, mar de cristal. Hermano, estaremos mejor ahí. Entonces, Señor, muchas veces pasamos estos momentos difíciles para que no nos aferremos a lo material. Busquemos de Dios. Y el Señor proveerá a su debido tiempo y a su manera, y como Él quiere, y a su justa razón, Él va a proveernos, para que tampoco no nos olvidemos de Él. Pero hablo a los hermanos que tal vez hoy están bien. Acuérdense de los hermanos necesitados. Pero ¿cómo hago, hermano? Que voy a la iglesia y le pregunto uno a otro qué necesita. No, ore a Dios. Si tiene algo para ofrecer, ore a Dios, Señor. Tengo esto, ¿a quién puedo bendecir? Muéstrame, Señor, ayúdame. Y el Señor lo va a hacer, hermano, porque Dios
va a ver que usted tiene un corazón generoso, porque va a haber otro que está orando, otra familia que puede estar orando, puede ser donde tú te estás congregando o en otro lugar. Y está orando, Señor, provee. Y vos del otro lado estás diciendo, Señor, ¿a quién le puedo dar? Y ahí se juntan esas oraciones. Y el Señor arregla todo y te hace sentir a vos de que tienes que ayudar al otro. Y el otro confía, gracias, Señor, porque ya viene. Se da cuenta. El otro ora y dice, gracias, Señor, ya viene. Ya tú emparejaste, pero no tiene nada. Pero él ya confesó con su boca que Dios atendió su causa. Vio, hermano, qué lindo servir a Dios. El Señor nos hace generoso. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Nosotros somos malos, la verdad que somos malos, pero Dios es bueno. Dios es real, hermano. Y Pablo le está hablando a los hermanos aquí, gloria a Dios, de cuánto había sufrido por causa de Dios, cuánto está sufriendo. Cuánto está sufriendo Pablo de las veces que le pasó ahí en náufrago en el mar, sin poder quien le ayude, teniendo frío, pasando momentos de poca ropa también, porque viajaba de aquí a allá y pasando necesidades, peligros, de que lo roben, que lo maten, de enfrentarse a falsos hermanos también, diciendo ser cristiano y no lo eran. O sea que él la pasó de todo y tiene la autoridad como para, se escribe esta parte de la vida de él para que nosotros lo tengamos en cuenta, hermano, lo tengamos en cuenta. Y vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice el 28, y además de otras cosas, lo que se agolpa cada día es la preocupación por toda la iglesia. Eso es lo que más, además de otras cosas, como diciendo esto es secundario, mi preocupación está más por los hermanos de la iglesia, por todas las almas que él había predicado y que dejó establecido a cada hermano y formándose un pueblito. Él estaba preocupado por eso también. Si Pablo se hubiese preocupado porque nos llevaba una buena vida, hermano, lo que hoy leemos de Pablo no estaría escrito en la Biblia, no estaría escrito. Pero él, vemos que todo lo que él pasó, hermano, le ayudó para bien. Porque él dijo, todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. A pasar momentos difíciles y a pasar momentos buenos. A momentos de abundancia, a momentos de escasez. Y dice la palabra del Señor que él estaba preocupado por toda la iglesia. Y el 29, ¿quién enferma? Dice, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. ¿Vio? Todo lo que sentía, un celo por las almas que tenía Pablo, ¿no? Un celo por las almas que estaba preocupado. Entonces, en esta tarde yo primeramente aliento a todos los hermanos pastores, a donde están trabajando, que sientan celo por las almas, que sientan preocupación, porque el Señor te entregó ese lugarcito, te lo entregó, y vamos a acordarnos con qué entusiasmo hemos entrado a esa casa de oración, a ese pueblito, a apacentarlo. Tal vez muchos han entrado a apacentar a iglesias ya formadas, templos formados, otros se están formando, otro hay poquito, otro no hay nada, poquitas almas. Y usted dice, ¿para qué vengo acá si hay 4 o 3? Y uno está acostumbrado tal vez a un pueblo grande, lo que fuere. Pero si en lo poquito no le hacemos fiel, hermano pastor, difícil que pueda estar algo más grande. ¿Sabe por qué? Porque lo poquito que vos puedas cuidar de lo que te dio el Señor, cuídalo. Si te dio 3 almitas, 4, 5, 10, cuídalo. Si te dio 200, 300, cuídalo igual. No porque diga, bueno, tengo un montón, que se vaya el otro. No, cuídalo, porque vamos a dar cuenta de todos ellos. Pablo tenía preocupación por todos los hermanos y usted piénselo, si lo azotaron 39 veces, 40 menos un azote. Él dijo, pero ¿para qué voy a seguir yo? Si me van a castigar, que le predique otro. No, hermano. Él muchas veces le pegaron por todos lados, Pablo, y se sacudió el polvillo así y siguió adelante, todo moreteado, todo golpeado, hinchado, pero él seguía adelante. ¿Qué sería que tendría Pablo? Que lo que nosotros hoy tenemos lo mismo, hermano. Pablo tenía el Espíritu Santo.
Pablo estaba lleno de poder. Pablo estaba lleno de virtud, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno de la palabra de Dios, hermano. Leer la palabra, leer la Biblia. Y va a ver que hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y que muchas veces queremos retroceder por falta de leer la Biblia. Por falta de conocimiento, Israel pereció. Entonces tú, hermano, hermana, familia, hermano en Cristo, por falta de conocimiento, quieres retroceder. Empezar a leer la Biblia, empezar a escudriñar, empezar a meterte y leer y leer y leer. Y va a ver que todos los problemas que tú tienes ya están resueltos. Porque están escritos acá. Todos los problemas están escritos acá. Acá en la Biblia se encuentra, hermano, toda la respuesta. En la Biblia se encuentra toda la respuesta en la Escritura. Entonces animo a todos los hermanos a que seamos dadivosos. Aquel hermano pastor, el Señor lo puso en un lugar muy, muy lindo. Disfrútelo. No se vuelva para atrás. Si el Señor lo puso ahí es porque el Señor sabía que usted podía. Que puede, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted dice, hermano pastor, pero bueno, ponete al lado de Pablo. Decime si pasaste algo parecido a Pablo. Pasaste algo. Te pegaron, te azotaron. Estuviste en el mar 2 o 3 días tirado ahí por ir a predicar a alguien. Un montón de cosas que le pasó a Pablo, hermano. Montón. Entonces nosotros tenemos el ejemplo de él. Hermanos, estamos en lugares porque él dijo, mi hijo puede. Mi hijo puede, sí que puede. Entonces tendremos que, hermanos, darnos cuenta el gran privilegio que nosotros tenemos. Vio que está ese dicho, no está en la Biblia, pero todos usan ese refrán, ¿no? Dice que un alma es más, vale más que los tesoros del mundo. No está ese refrán, pero suena bien, ¿no? Pero nosotros podemos ver en Jesús que hizo una parábola. Un ejemplo que dice las 99 y se perdió, eran 100 ovejas. Y Jesús hace la parábola y el ejemplo. Y que dejó la 99 encerrada, ahí guardadita de todo peligro, y se fue a buscar una oveja. Se fue a buscar a esa ovejita perdida. Estaba errante. Y cuando la encontró, la cargó en sus hombros. Curó sus heridas, vendó sus heridas y las puso con las otras ovejitas. Entonces miren nosotros el ejemplo que tenemos, hermano. Cuidemos lo que tenemos. Cada almita que son del Señor, todas las almas son del Señor. Lo dice la Biblia, para que lo pueda entender, hermano. La Biblia dice, todas las almas son de Dios, la del Padre, la del Hijo, la de la hija también, todas las almas. Y por toda esa almita que nosotros, hermano pastor, estamos encargados, vamos a dar cuenta por esa almita. Vamos a dar cuenta. Y usted dirá, hermano pastor, ¿sabe cómo me hace renegar esta almita? Terrible, terrible. Bueno, a veces pasa de esa manera somos probados nosotros, hermano. Somos probados nosotros. En una oportunidad me tocó una hermana de ahí donde estamos congregando hace muchísimos años. Se enojó por algo simple. Y sabe que a la entrada de la iglesia hacen un comentario, pero bien fuerte, como gritando. Y yo estaba de espalda, mi hermana me habló de espalda y me dijo algo que a mi ser no le gustó, ¿no? Y sabe, hermano, cómo se me puso la cara roja, ardía por dentro. Terrible fue eso, terrible. Pero me callé la boca. Pude, gracias a Dios, ¿no? Con mi humanidad no me hubiese callado la boca. Hubiese dicho algo. Pero eso son cosas que somos probados por Dios. A ver qué hacemos. Hermano. Si respondemos de la misma condición que están ellos, porque lamentablemente están mal espiritualmente. Están mal, entonces contestan de esa manera. No pueden superar ese momento difícil y enseguida automáticamente se ve el estado espiritual de esa alma. Entonces, cuando somos probados de esta manera, ahí también nosotros vemos el estado espiritual que tenemos. Si estamos bien o si estamos igual que el pueblo. Si estamos igual que el pueblo, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos porque no nos vamos a callar la boca, sino que vamos a perder. Pero si estamos espiritualmente más alto y más alto y más alto y más alto, ver de arriba.
Las cosas se ven de arriba. Cuando uno está más arriba se ve mejor las cosas. Cuando uno está abajo así, igual, en línea, el mismo nivel, no se puede apreciar bien. Pero cuando usted sube, y tiene un ejemplo, cuando van a una montaña, a un cerro, usted ve de lejos, ve todas las cosas, identifica si hay una casita, si hay un hombre, se ve todo. Pero cuando estamos el mismo nivel, no alcanzamos a ver muy lejos. Pero cuando estamos a lo alto, vemos más lejos todavía, porque ya tenemos la mirada de Cristo. O sea, es diferente, hermano. Es muy diferente. Entonces, los animo a todos los hermanos, a todos los pastores. Anímense, sigan confiando en el Señor. No se detengan. A donde el Señor lo puso, quédense ahí, hasta esperar la orden. Pero quédense, porque si no, ¿qué testimonio vamos a contar, no? ¿Qué testimonio? ¿De qué? No va a haber testimonio. Para nada, porque no hemos sido superados en los problemas, en las pruebas. Pero cada cosa que nosotros pasamos, hermano, gloria a Dios, y los vamos superando. Es como vamos escalando un peldaño y otro, y vamos subiendo más y más y más arriba. Y vemos, hermano, y los hermanos ven, el pueblo ve también todas las cosas, hermano, cómo respondemos, la paciencia, y los hermanos saben. Y el hermano sabe muy bien, el pueblo sabe a veces la paciencia que el pastor tiene. Cuando éramos diáconos decíamos, yo si hubiese sido pastor, ya estaría en disciplina, seguro. Y el congregado dice lo mismo, ya estaría en disciplina. No, sino por la eternidad está disciplinado. Enseguidita, claro, porque no somos pastores y no tenemos ese compromiso. No. Usted va a ver que cuando un hijo se porta mal de un hermano, y usted lo ve, el nene que se porta mal, contesta mal, automáticamente dice, si sería mi hijo, ¿sabe cómo daría unos correctivos? Y el padre tiene paciencia, le habla tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque ese padre, ese hijo, es sangre su sangre y hueso su hueso. Es su padre y sabe cómo tratarlo. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí está el tema. Tal vez nuestros hijos hacen lo mismo y no miramos con la misma vara. Lo medimos diferente. Tenemos paciencia también porque son nuestros hijos, hermano. Son nuestros hijos. Así que a veces las actitudes que puede tomar un pastor en la parte de tener paciencia, de tolerar, y el pueblo dice, no, yo no lo aguanto más, yo lo disciplino, hermano congregado, hermano del pueblo. Nosotros sabemos que el pastor tiene la paciencia y la tolerancia, y si no puede, Señor, ayúdame a enfrentar este problema. Lo superamos, hermano. Pero son cosas que tienen que suceder para ver nuestro nivel espiritual, de cómo vamos, si vamos subiendo o vamos bajando. Más en estos tiempos, hermano, que hay poquita paciencia, hay poca tolerancia, hay poco de todo. Entonces no olvidemos lo que fuimos y lo que somos ahora. Lo que tenemos hay que cuidarlo, hermano. Es una manera de estar mirando a todo el pueblo y bendecir a todos los hermanos y esforzar al hermano pastor. Esfuércese, sea valiente. A donde esté, anímese. Tome la armadura, que hace tiempo la trompeta que sonó. ¿Para qué? Para estar trabajando en la obra. Así que anímese, no se quede. Así que Dios le esté bendiciendo grandemente en esta tarde. Y quería compartir esta palabra con todos ustedes. Y bueno, por ahí hace rato no escuchó esta palabra, hace poquito la escuchó. Pero bueno, el Señor nos habla a tiempo y afuera de tiempo, y para guardar todas las palabras que hemos escuchado. Como decía en el libro de Samuel no dejó caer ni una palabra en tierra. Como diciendo, Samuel no se olvidó ni una palabra de lo que Jehová le dijo, sino que toda la guardó. Toda la palabra le guardó, y vemos como Samuel fue un gran profeta de Dios para Israel. Así que Dios lo bendiga, y también usted es un gran hijo de Dios, y Dios quiere más de usted porque usted puede dar más. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre misericordioso, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque tú nos has permitido poder compartir y reflexionar en esta palabra que trae memoria a nuestras vidas. Y tú sabes si lo estamos haciendo o no, si estamos bendiciendo a nuestros hermanos, si lo acordamos, si somos generosos o hemos dejado de ser generosos, tú lo sabes. Pero ayúdanos, queremos volver a esos tiempos de antes, Señor amado,
que éramos sensibles a la voz tuya, que tú nos hablabas y automáticamente obedecíamos, Señor. En el nombre de Jesús, tal vez hoy el trajinar de mucho pueblo, de muchos hermanos, se ha perdido un poquito, Señor amado, esa parte, pero queremos recuperarlo, Señor amado. Y si alguien se olvidó, Señor, en esta tarde, tú le hablaste para que vuelva a hacerlo como era antes, a revivir, Señor, lo que se está muriendo. Tenga misericordia. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. Y fortalece a cada siervo en cada lugar donde está, Señor, en el sur, en el norte, ahí trabajando, Señor, donde tú lo has puesto, Señor, donde hay almitas, podamos sentir ahí el mismo celo que Pablo estaba sintiendo, Señor. Momento difícil Pablo pasó, pero a él le importaba mucho y estaba preocupado por las almas de la iglesia, por los hermanos de la iglesia, Señor. Te damos gracias por todo y que esa preocupación pueda haber en nosotros. Toda la gloria y la honra y la alabanza sea para ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermano.